¿Cómo evitar atentados como el de Manchester? ¿Cuál es la estrategia de Pedro Sánchez para recuperar la unidad del PSOE? ¿En qué situación nos coloca el ultimátum de Puigdemont sobre el referéndum de autodeterminación? Buenas noches. Empieza el debate. Mañana empieza todo. Vamos a construir un nuevo PSOE. En menos de 10 palabras, Pedro Sánchez ha anunciado una revolución. Ha diseñado la reconquista de la Secretaría General con un plan: reformar el partido para basarlo en esta sociedad digital, en una democracia directa, asamblearia, en la que se escucha a cada militante. Su victoria representa una despedida de esa democracia representativa, con gran peso de los cuadros intermedios y de las baronías. El nuevo PSOE intenta combinar su esencia centenaria con los principios de los nuevos partidos, intenta recuperar el voto joven, en el que el PSOE ocupa el último lugar de los 4 grandes partidos, según el último barómetro del CIS. ¿Será o no suficiente para que el nuevo partido renazca de las cenizas de su peor resultado electoral desde Largo Caballero? De esto, del ultimátum de Puigdemont y del atentado de Manchester, vamos a hablar en este espacio de servicio público con José Ramón García, diputado, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular, con Alfonso Gómez Rodríguez de Celis, coordinador de estrategia en la candidatura de Pedro Sánchez, con Gloria Elizo, secretaria de Acción Institucional de Podemos, vicepresidenta cuarta del Congreso, con Melisa Rodríguez, portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, con Carlas Campuzano, portavoz del PDeCAT en el Congreso, y con 2 periodistas, Arcadi Espada, columnista del diario El Mundo, y Jordi Juan, director de la edición digital de La Vanguardia. Si ustedes quieren contribuir al debate en las redes sociales, pueden verlo en su pantalla, #LDBT. El primer lugar al que debemos irnos es al Reino Unido, epicentro del dolor. Los británicos siguen conmocionados, pero no solo eso, también están en estado de alerta por el atentado del lunes en Manchester. El gobierno ha elevado el nivel de amenaza terrorista, ha desplegado al ejército, no descarta otro ataque inminente. Hay 4 detenidos, entre ellos el hermano del terrorista, un joven de 22 años, hijo de exiliados libios. Y mientras tanto, las muestras de dolor se repiten en todo el país, como han estado viendo en todos los informativos. Primera pregunta obligada de este miércoles: ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que está en nuestras manos para evitar estos atentados? Elisa. No, yo reitero, igual que mis compañeros, mis condolencias y las condolencias de mi fuerza política al pueblo británico, a las víctimas, a la familia de las víctimas y a los conocidos en general, a toda la población del Reino Unido. Yo creo que el terrorismo lo que viene a atacar son las fronteras de las democracias. Es lo que realmente está haciendo. Por eso nosotros pedimos, y así se lo hemos dicho públicamente al presidente del Gobierno, que convoque otra vez ese pacto antiterrorismo y a Podemos, que si está tan de acuerdo, pues podrían firmarlo y así podríamos defender todos a la una esa lucha en contra el terrorismo. No estoy de acuerdo con que solo nos tengamos que defender, porque yo creo que aquí queda mucho en la prevención y creo que nuestras fuerzas de seguridad del Estado son un claro ejemplo del trabajo que están haciendo día a día para prevenir, como la desarticulación de una célula yihadista hace apenas 2 días. Tenemos que trabajar más en esa prevención y también empezar a prevenir esos casi 5.000 combatientes europeos que están combatiendo del lado del Daesh y que entre ellos hay entre 100 y 200 españoles que pueden retornar, y hay que empezar a prevenir y estar alerta de que pueden volver, porque el modelo de terrorismo ha cambiado y ya no se trata de grandes atentados organizados, sino se trata de lobos solitarios que tienen que ir. Hablábamos del origen, del relato. Parte del relato es el relato de ese origen, que está asociado indisolublemente. ¿Cuál es el origen? Bueno, el informe... ¿Compartimos todos cuál es el origen? Lo que está claro es que se utiliza a la religión para acabar justificando actos terroristas, porque en ningún libro, en ninguna religión aparece esta versión tan radicalizada. Al final es una manipulación de los libros santos para quien los considere santos de distintas religiones. Es una mala interpretación o una manipulación para acabar justificando un acto de masacre y de barbarie. Lo que está claro es que en Europa queda mucho por hacer. No hay una política común para defender las fronteras europeas. Es necesario reforzar el que haya intercambios de información. En este momento hay acuerdos ad hoc con algunos países, pero no hay un acuerdo común de Europa, decir, vamos a compartir información y vamos a hacer un único grupo para luchar en contra del terrorismo. Y algo importante, Europa tiene que trabajar todavía mucho más en esos países terceros, en los países que se denominan como países de paso,
para poder realmente también anticiparse, en medida de lo posible, por supuesto, a actos como el que ha pasado en Europa debe creer más en sus valores. Hablaba José Ramón de la equidistancia. Yo simplemente querría puntualizar que es la mala interpretación de las religiones, porque no podemos abarcar o decir que bajo el paraguas de aquellas personas que siguen el Islam, todas pueden ser susceptibles de ser terroristas. Por eso digo que es la mala interpretación o la manipulación o radicalización de las religiones, porque no podemos sectorizarlo o decir que es culpa de la religión. La otra noticia del día es la proclamación de Pedro Sánchez como líder socialista. El secretario general derrocado ha vuelto a su despacho de Ferraz después de 8 meses con la habitación cerrada y él pateándose España para lograr el apoyo de los militantes. La noche del domingo comparecía, rodeado de su equipo, y pletórico, como estamos viendo, para lanzar un mensaje. No comienza una nueva etapa en el PSOE, decía, sino que acaba de nacer un nuevo PSOE, que se podría llamar PSOE 2.0 o el PSOE de los afiliados. Y la pregunta que nos hacemos ¿es posible la unidad? La nueva ejecutiva del partido, la nueva dirección socialista, ¿será de integración de todos los bandos o será de absoluta confianza del secretario general para evitar el riesgo de otra dimisión en bloque como la de septiembre? ¿Cuál va a ser esa estrategia de oposición? ¿Es posible llegar a pactos con el Gobierno? ¿Nos encontraremos posiciones frontales en todos los asuntos? Pablo Iglesias ya le ha comunicado a Pedro Sánchez, como saben, que está dispuesto a retirar su moción de censura si el PSOE registra una propia. ¿Cómo va a ser la oposición? Nosotros compartimos, lógicamente, los principios constitucionales, nos sentimos padres de la propia Constitución. Lo que no compartimos es la aplicación y la estrategia que el Partido Popular, desde el Gobierno, ha llevado a cabo en relación a Cataluña. No la compartimos en absoluto. Bueno, yo creo que Carlas, hay que recordar que aparte tienen 100 puntos en común que coinciden con 2 negociaciones diferentes que nosotros hemos tenido con ustedes dos. Y pactan mucho más de lo que quieren hacer ver en el Congreso de los Diputados. Y eso es una realidad. Que estratégicamente ahora en primarias quieren separarse más, pues es claro. Pero hay una cosa que dijiste que a mí me parece curiosa y que no la entiendo, y es la centralidad de la izquierda. Si todavía estamos en izquierdas y derechas, creo que no hemos entendido cómo está evolucionando el momento político a nivel internacional y a nivel nacional. Aquí ya no se trata de izquierdas y derechas, estamos ya ante un modelo que es populista y liberales, no hay más. Estamos en una situación gravísima porque esa corrupción se traduce en recortes sociales, en malbaratamiento de los recursos públicos, y entendemos que esa decisión es aquí y ahora. Exacto, con la denuncia de los fiscales, pero ahí tenemos que ir a reformar la justicia. Es que no puede ser que la intervención del Partido Socialista... Yo creo que acabas de abrir el melón de la reforma de la justicia. La frontalidad no es con Podemos. Nosotros estamos de acuerdo que hay que reformar, pero que hay que hacer una reforma de la justicia. No. Pero entonces ahí me gustaría que ustedes también se sumaran, porque en el programa electoral que ustedes tenían ponían que reformarla así, pero que ustedes querían elegir a los suyos. Entonces, estamos moviendo... No pone sí que lo pone. Estamos moviendo el debate hacia... Lo importante una labor constructiva de oposición. No estamos en el Gobierno. ¿Va a girar el partido? No estoy en el Gobierno. El debate, Elisa, el debate es, ¿va a girar el Partido Socialista las posiciones que tenía hasta ahora en el Congreso? Sí. Mariano Rajoy va a adelantar las elecciones, como decía alguien el domingo por la noche. Rajoy ha comparecido y asegura que la elección de Pedro Sánchez en primarias el domingo por la noche, que no va a cambiar ni un ápice sus planes. Para recapitular, Mariano Rajoy dice que va a seguir por su camino. La candidatura de Pedro Sánchez decía que el Grupo Parlamentario Socialista estos últimos meses había sido poco contundente con el Gobierno. ¿Hasta dónde va a llegar el giro del PSOE? Yo creo que lo importante ahora con las nuevas elecciones y con el nuevo proyecto es que nos tienen que decir qué modelo de país quieren, cuál es el proyecto que tienen para España, porque si la oposición que se pretende hacer, escorándose todavía más hacia la izquierda, es simplemente volver al modelo antiguo, que era una oposición que se opone sistemáticamente, absolutamente a todo y no se sienta a negociar, es que realmente no están entendiendo cómo va el nuevo panorama y cómo van las nuevas mayorías en el Congreso de los Diputados. El otro protagonista de la semana, que se llama Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, rodeado de altos cargos de la Generalitat, de su partido, de Esquerra, de Podemos, de PNV también, se ha plantado en el centro de Madrid para lanzar un ultimátum, de alguna manera, que es o el Gobierno le permite convocar un referéndum de autodeterminación o lo va a convocar sin permiso. Es decir, que Puigdemont anima al presidente Rajoy a llegar a acuerdos sobre las condiciones de un referéndum que ya advierte que es irrenunciable. El camino que deberíamos recorrer juntos. Ese es el concepto de democracia de Puigdemont, que choca frontalmente con la Constitución. Podemos es el único partido nacional que apoya este referéndum frente al no rotundo de Ciudadanos, del Partido Popular y del Partido Socialista.
El Gobierno de la Generalitat no quiere un referéndum, ni lo ha querido nunca, quiere la independencia. Por eso en su programa electoral no llevaba un referéndum, por eso en su acuerdo de gobierno no lleva un referéndum, y lo único que quiere es una gran excusa para declarar la independencia y para sacarnos a los catalanes de España y de la Unión Europea. Bueno, pues con lo escuchado en los últimos días se abren dos debates. El primero es si Puigdemont debe defender su propuesta en el Congreso de los Diputados o no. Eso lo abordamos dentro de unos minutos, si os parece. Y vamos con el otro, que es la esencia, el referéndum de autodeterminación. La invitación a Rajoy a que negocie las condiciones del referéndum, pero sin poder negociar si ese referéndum se celebra o no. Es decir, ¿eso es un verdadero llamamiento al diálogo? Creo que es de muy sentido común, es curioso, ¿no? la difusión o el grado que se le está dando. Incluso llega de manipulación cuando habla mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña. Vale, sí, pero no la mayoría absoluta de los votantes de Cataluña. Porque al final, ¿no?, cada uno solamente da los datos que parece que le interesan. Sí. La realidad, y así lo acaba de decir la portavoz de mi partido también en las imágenes que se acaban de ver, nunca han querido un referéndum. Porque realmente cuando Carles Puigdemont sale y dice, ¿y si no lo haremos? O sea, ¿qué clase de democracia está clamando cuando está actuando con una imposición? Y eso es más propio de un régimen totalitario, es decir, es lo que quiero y punto. Oiga, no, es un régimen democrático. No, porque no. Y Esquerra Republicana, el Comú Podem y el Partido Demócrata son partidos democráticos, ustedes diría ahora yo, ¿no? mismo, Carles, si me permites, sí, pero no me digas totalitario, por favor. Ustedes están vistiendo en este momento, diciendo que ha habido diálogo, que llevan tiempo pensándolo. No, es que no es cierto. ¿Sí? Es que ustedes van... No, eso es como si yo hoy me levanto y digo, yo quiero esto. Y voy a decir que estoy hablando y demás, pero que yo lo que quiero es esto, que me da igual la negociación que haya de por medio. Ustedes le están imponiendo a la sociedad catalana sus propias ideas, llegando incluso, y se ha visto y se ha demostrado con distintas editoriales, que incluso en los libros de texto hay manipulación de la historia como tal y como se encuentra en Cataluña. Y esa es una realidad. Yo he vivido esa fractura social. Yo he estudiado en Barcelona. Yo sé perfectamente catalán. Bueno, sí, y lo hablo bien, pero el tema es que en este momento sacar una bandera española en Cataluña, cuidado, entonces, ¿dónde está la democracia? Sí, ¿dónde están las libertades? Melissa, la democracia lo que está claro es que ustedes no están defendiendo a la mayoría, ustedes están defendiendo sus intereses. Y además, tiene mucho sentido, porque correr la cortina de humo de la independencia para tapar los recortes que se hicieron en educación, los recortes que se hicieron en sanidad, con distintas campañas publicitarias, para tapar también la corrupción de Convergencia, que ahora rebautizada como el PDeCAT. Han intentado decirle a los catalanes que el motu vivendi... Tiene razón, ¿eh? Han intentado decirle a los catalanes que la razón de ser del pueblo catalán es la independencia para ocultar todos los errores que ustedes les han hecho. Vamos a añadir un elemento más, ¿no? Que es que la conferencia de Puigdemont, como decimos, ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Madrid, en una sala alquilada por la Generalitat, con el visto bueno de la alcaldesa Manuela Carmena, que ha recibido críticas de la oposición en el consistorio. Días antes de esa conferencia, el Gobierno proponía a Puigdemont que aceptase debatir en el Congreso de los Diputados. El presidente de la Generalitat se negaba a repetir una escena como la de Juan José Ibarretxe el 1 de febrero del año 2005. No, podemos taparnos la cabeza o hablar de dejadez de funciones. Porque yo, si yo fuese catalana, yo querría que el presidente de mi Generalitat o de mi gobierno autonómico esté en la conferencia de presidentes autonómicos defendiendo los derechos igual que el resto de presidentes autonómicos. Melissa, yo lo he escrito en La Vanguardia que el presidente Puigdemont tenía que estar en la conferencia de presidentes. Pues yo no le estoy diciendo nada en cuanto a su opinión, yo estoy manifestando mi opinión, lo que a mí me gustaría que hiciese alguien que representase, porque yo voto mi circunscripción, no preside mi comunidad autónoma quien yo quiero, pero yo espero que haga lo mejor por la comunidad autónoma y que esté donde tiene que estar. Pero el problema aquí es que se están corriendo, han convertido o han querido convertir o decirle a la sociedad que el problema que tiene Cataluña es la independencia. Y no, señor. O sea, el problema que tiene Cataluña es que su presidente no está defendiendo sus derechos donde toca, que prefiere hacer una tourneta internacional en lugar de hablar de sanidad, en lugar de hablar de educación, en lugar de hablar de cómo se va a solucionar el problema del día a día. Y eso es lo que nos está hablando. Hay una razón de ser para justificar, solo un segundo, hay una razón de ser para justificar lo que dice Gloria, y es que en esa moción de censura hipotética que han planteado necesitan el apoyo... Hipotética no, está presentada. Necesitan el apoyo de los independentistas, y Esquerra les ha dicho que siempre y cuando incluyan el referéndum de autodeterminación les apoyarán, así que es normal, Melissa, que busquen apoyo. Lo llevamos diciendo desde el principio. Entendemos la plurinacionalidad de otra forma. A los problemas políticos graves, más que... Yo quiero dejar claro que Ciudadanos recurrirá desde el minuto 1 esta ley de ruptura en caso de que la pretenda imponer la Generalitat de Cataluña. No tengo dudas. Bien, podríamos estar aquí hasta las 7 de la mañana debatiendo sobre este asunto y no se pondrían de acuerdo.
pero bueno, nosotros seguiremos informando de todos los pasos que vayan aconteciendo. Gracias a todos. Hasta aquí este espacio de reflexión que intenta entender la realidad con algo más que un par de titulares. Hoy hemos escuchado las voces de 10 de las personas que más saben sobre los asuntos que hemos abordado. Queda, como siempre, la voz más importante, la suya. Gracias por su atención y buenas noches.